Entonces, para hacer la suma de vectores por el método de componentes, lo primero que tengo que saber es descomponer un vector. Todo vector se puede descomponer en dos componentes si estoy en 2D o en tres componentes si estamos en 3D. Supongamos que el vector A tiene un ángulo de 130 grados, medido desde el eje X positivo. Para todo vector en 2D, para hallar sus componentes, se procede a trazar paralelas a los ejes. Entonces, una paralela al eje X por la punta del vector, una paralela al eje Y por la punta del vector, donde esas paralelas me corten a los ejes, hasta ahí llegan las componentes del vector. Esta es la componente A sub Y del vector A. Y esta es la componente o la proyección del vector A. Se llama componente o se llama proyección del vector A sobre el eje de las X. La llamamos A sub X. Las componentes de un vector son también vectores. Entonces ese vector A tiene dos componentes, el vector A sub X y el vector A sub Y. Como son componentes, yo siempre puedo decir que el vector A es igual a la suma del vector AX más el vector AY. El ángulo que hay desde el eje X negativo hasta el vector, desde el eje X negativo hasta el vector, se obtiene restando 230 grados menos 180 grados. Ese ángulo lo podemos llamar alfa. Entonces el ángulo alfa que forma el vector con el eje X negativo es de 50 grados. Quiere decir que ese triángulo tiene un ángulo agudo de 50, como es un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90. El ángulo beta son 180 menos 50 menos 90. Entonces el ángulo beta es 40 grados. Porque los tres ángulos internos de todo triángulo suman 180 grados. Hemos sacado el triángulo y hemos colocado sus ángulos internos. Se conocen los tres ángulos internos. Por ser un triángulo rectángulo, ángulo 90, el otro 50, el otro 40. Conocemos la hipotenusa del triángulo. La hipotenusa del triángulo es la longitud del vector A. Supongamos que en este caso el vector A me está representando una fuerza y supongamos que esa fuerza vale 20 newton. Entonces la magnitud del vector A son 20 newton. Como es magnitud, se coloca el vector A entre dos barritas para indicar que se está trabajando con su magnitud. Luego 20 newton es la medida de la hipotenusa. Necesitamos hallar el valor de las dos componentes, AX y AY. Vamos a empezar por hallar AX. AX con respecto, y vamos a trabajar el ángulo de 50 grados. Vamos a enfocarnos al ángulo de 50 grados. Entonces, respecto a 50 grados, AX ocupa el lugar del cateto adyacente. Siempre que quiera calcular el cateto adyacente, hago hipotenusa por coseno del ángulo. En este caso, cateto adyacente AX igual a la hipotenusa, que vale 20 newton, por coseno de 50 grados. Porque estoy referenciándome con el ángulo de 50 grados. Entonces, al hacer el producto se obtiene que AX vale 12,85 newton. Ese es el valor de la longitud del vector AX, o de la magnitud de la componente AX del vector A. Para hallar la componente AY es la opuesta al ángulo de 50 grados.
al final le coloco ese signo negativo que corresponde a las direcciones de las componentes del vector A. Entonces, cuando vayamos a sumar vectores por el método de componentes, lo que se hace es sacar un resultante de todos los vectores que están sobre la X, sacar un resultante de todos los vectores que están sobre la Y, y una vez que se tenga el vector resultante sobre la X y el vector resultante sobre la Y, se saca el vector resultante total. Para sacar el vector resultante total yo debo componer esos dos vectores. ¿Cómo se compone? Exactamente igual que el método del paralelogramo, o es el mismo método del paralelogramo, solo que más sencillo porque los triángulos acá son triángulos rectángulos. Entonces traslado mi vector Rx a la punta del vector Ry y traslado mi vector Ry a la punta del vector Rx. Fíjese, Rx está en la punta de Ry y Ry está en la punta de Rx. El vector resultante es el vector que va de la salida de ambos vectores a la llegada de ambos vectores. Es el método del paralelogramo. Lo que pasa es que los vectores acá forman ángulo de 90 grados. Entonces yo debo hallar cuánto mide el vector R, qué ángulo está formando el vector R respecto al eje X positivo. Siempre nos referenciamos con respecto a X positivo. Entonces es muy sencillo, me quedaron dos triángulos. Y los triángulos son triángulos rectángulos. Entonces trabajo con uno de los triángulos. Normalmente uno trabaja con el ángulo que queda, con el triángulo que queda pegado al eje X. En ese caso ese que tenemos allá en amarillo. ¿Qué conocemos de ese triángulo? Conocemos dos catetos. Porque fíjese que conocemos que Rx vale 20 newton y Ry vale 15 newton, ¿cierto? Conocemos dos catetos. ¿Qué necesitamos hallar de ese triángulo? La hipotenusa. Entonces la hipotenusa, que es R. ¿Cómo se halla la hipotenusa en un triángulo rectángulo conocido los dos catetos? Por el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Para mi triángulo me queda R al cuadrado igual a 15 newton al cuadrado más 20 newton al cuadrado, de donde R cuadrado es igual a 225 newton cuadrados más 400 newton cuadrados, de donde R cuadrado igual a 625 newton cuadrado. Sacando raíz a ambos lados de la igualdad, obtenemos que R es igual a 25 newton. Esa es la magnitud del vector resultante. La longitud del vector resultante, muy sencillo. Me falta dar el ángulo que forma ese vector desde el eje X positivo ahí hasta la resultante, o sea, el ángulo teta. Para calcular el ángulo teta utilizo una de las relaciones trigonométricas, cualquiera, porque ya conozco los tres lados, entonces puedo utilizar seno, coseno, tangente. Aquí lo más efectivo es tangente. Tangente del ángulo teta, fíjense en donde queda el ángulo teta. Respecto al ángulo teta, recuerden que tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Luego yo puedo decir que tangente del ángulo teta es igual. Respecto a teta, el opuesto es Ry, que son 15 newton. Y el adyacente es Rx, que son 20 newton. Las unidades quedan canceladas. Luego me queda que tangente de teta es igual a 0.75. Tangente de teta igual a 0.75, y de ahí teta es igual a tangente a la menos 1 de 0.75. Normalmente se dice que es aproximadamente 37 grados. Aproximadamente 37 grados. Luego,
el vector resultante, como vector tiene una magnitud de 25 newton y su dirección respecto al eje X positivo es 37 grados.